Buenas tardes, queridos participantes. Bienvenidos a la última sesión del programa de especialización en su sexta edición. El día de hoy vamos a desarrollar la lección número 35 que estaba pendiente, perteneciente al módulo 18, gestión articulada de las prestaciones sociales del MIDIS, retos y perspectivas, a cargo de nuestro experto del día de hoy, David Gutiérrez Díaz, a quien voy a proceder a presentar. Correcto. David Gutiérrez Díaz es antropólogo con amplia experiencia en proyectos de desarrollo, articulación, gestión social y gerencia pública. Es máster ejecutivo en Development Policies and Practices, maestro en gerencia pública, especializado en monitoreo y evaluación, formulación y gerencia de proyectos y planeamiento de la inversión. Se ha desempeñado como especialista de articulación, coordinador nacional del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales y actualmente se desempeña como coordinador de la Unidad Funcional de Gestión Social del MIDIS. Le damos las más cordiales palmas virtuales a nuestro experto del día de hoy. Bienvenido, David. Hola, muy buenas noches con todos. Gracias, Yani, por la presentación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Entonces, el tema que tenemos para el día de hoy, por el cual se me ha solicitado una presentación, ¿no? Más que todo de un conjunto de resultados de trabajo que yo he tenido a lo largo de esta experiencia, ¿no? Trabajando en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el tema de articulación, ¿no? De gestión territorial, y sobre todo buscando la convergencia de esfuerzos entre los diferentes programas sociales adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y de la mano con muchos de ustedes que entiendo que son gerentes de desarrollo social o temas similares, ¿no? Que ven el tema específicamente social en cada uno de sus ámbitos territoriales. Y yo pertenezco a la Dirección General de Articulación de las Prestaciones Sociales y dentro de esta Dirección General a la Dirección de Articulación de las Prestaciones Sociales, donde actualmente me desempeño como coordinador de la Unidad Funcional de Gestión Social. Y en ese marco es más o menos que se presenta la experiencia. Vamos a tener estos, o vamos a desarrollar un tanto estos contenidos, ¿no? Porque son temas grandes, digamos, pero que es necesario abordarlos para enmarcar el tema de la articulación en el MIDIS y en sus programas sociales, ¿no? Entiendo que la experiencia que tienen ustedes y las necesidades del campo específico en el cual están, tiene que ver pues con la gestión también de los programas sociales en su territorio, porque si bien el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, vamos a decirlo así, es dueño de estos programas, ¿no? Es la entidad tipo A, digamos, que se encarga de liderar estos programas y de gestionarlos. El sector de desarrollo e inclusión social no se agota con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con el MIDI, sino que comprende también a los gobiernos regionales y gobiernos locales en los ámbitos referidos al desarrollo social, ¿no? Entonces vamos a empezar por el tema de políticas públicas, que es un tema pues grande que seguramente ustedes ya conocen. Y aquí vamos a decir un par de ideas, ¿no? Una primera idea es que estas políticas públicas, ¿no? Responden a la expresión de un propósito general o un estado deseado de las cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de políticas públicas en determinado tema, por ejemplo, no sé, en seguridad ciudadana, por ejemplo, ¿no? En desarrollo e inclusión social, ¿no? O sea, apuntamos a que mediante estas políticas vamos a llegar a una situación deseada, ¿no? Y en el camino vamos a ir solucionando un problema o un conjunto de problemas que son públicos y que afectan a un grupo poblacional, digamos, ¿no? Que conforma nuestra sociedad. Entonces, esta es una primera idea que tenemos que tener presente cuando hablamos de una política, ¿no? Las políticas no van a solucionar temas privados, ¿no?
o agregados de diferentes temas privados de diferentes individuos en la sociedad, ¿no? Son temas que responden a un problema público, que se expresan con un propósito general o un estado deseado de las cosas. Normalmente las políticas se concretizan en diferentes programas, ¿no? O un conjunto de proyectos también, ¿no? Entonces, la forma en la que actúan las políticas es a través de un conjunto de estrategias, programas, proyectos y actividades que realizan una o más entidades. Bueno, en realidad, en la práctica, cuando implementamos políticas, y esto lo saben bien ustedes porque están en la cancha, participan un conjunto amplio de entidades, ¿no? Y una tercera idea es que, justamente lo que decía, se refiere a un conjunto de actividades, ¿no?, relacionadas y sus consecuencias. A veces es complejo, a veces no basta con implementar, o mejor dicho, a veces implementamos todas las actividades y no vemos el resultado, ¿no? Eso podría ser también, podría ser un escenario que nos haya tocado vivir, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que las actividades que ejecutamos no nos garantizan siempre 100% de la implementación de la política y la consecución de los resultados, ¿no? Siempre hay un porcentaje en el cual actúan los imprevistos, los imponderables, ¿cómo se llama?, ¿no? Que van a veces dificultar que se consiga un resultado. Por eso es que siempre las políticas, cuando se hace un análisis ya prospectivo del tema de planeamiento, siempre se ven varios escenarios, ¿no? Entonces, las políticas son públicas justamente porque son desarrolladas por cuerpos públicos, por servidores públicos, por oficiales gubernamentales, por un cuerpo de gerentes y operadores y técnicos, ¿no?, que pertenecen al ámbito de lo público, ¿no? Eso es una acción intencional, ¿no? A veces no lo vemos tanto, pero los gobiernos siempre responden a un plan de trabajo, a una agenda que se impulsa desde el nivel más alto de la entidad, ¿no? Si es un gobierno local, si es un gobierno regional o si es una entidad del gobierno nacional, siempre hay una intencionalidad que guía o que debe guiar todas las acciones, ¿no? Involucra una decisión de actuar respecto a un tema particular. No podemos hablar de una política si es que no hemos delimitado claramente a qué se refiere esa política. No puede ser tan amplio. A veces, por ejemplo, de hecho sí hay políticas públicas, por ejemplo, referidas a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ese es un tema en sí bastante amplio, ¿no? A veces o tenemos conocimiento de políticas, por ejemplo, le preguntan a la ministra cuál es la política en el tema de desarrollo infantil temprano, ¿no? También es un tema bastante amplio. Por lo general, estas políticas, digámoslo así, son amplias, pero ya en su desarrollo uno puede desmenuzar y ver ya en el caso de desarrollo infantil temprano, para cada uno de los resultados que se tienen que buscar en el tema de desarrollo infantil temprano, hay programas y actividades particulares que van dirigidas a lograr cada uno de esos resultados. Entonces, para abordar esa situación compleja se segmenta la realidad para abordar cada una de sus aristas, de sus aspectos, ¿no? Incluyen decisiones relacionadas con su implementación y su cumplimiento, ¿no? Toda implementación de políticas conlleva un fuerte componente decisional, ¿no? Hay actores detrás que están tomando decisiones recurrentemente para buscar aproximarse más a la situación deseada, ¿no? Incluye lo que los gobiernos dicen que harán, lo que hacen realmente y lo que deciden no hacer, ¿no? A veces no todo responde a la planificación, al documento de formulación de la política, ¿no? En el gobierno tenemos diferentes políticas públicas, ustedes deben saberlo mejor que yo, ¿no? Planes de trabajo multisectoriales que responden a un conjunto de aspiraciones válidas, ¿no?, que tiene la sociedad, pero que a veces no se implementan totalmente, ¿no? Entonces ahí es también un tema de prioridades, ¿no? ¿A qué tema se le da prioridad por parte de la instancia de gobierno que está a cargo de la implementación de estos aspectos de la política, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿no?, que las políticas públicas se consideran como determinados flujos
del régimen político hacia la sociedad, ¿no? Es lo que el conjunto de actores del régimen político que lideran todas las entidades en las que laboramos, plasman y entregan a la realidad, ¿no? Bueno, acá se cita una frase de un experto, Manuel Alcántara, en su libro Gobernabilidad, Crisis y Cambio, un libro ya antiguo, que señala que las políticas públicas son concebidas como productos del sistema político, ¿no? Son partes constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de los elementos formalmente institucionalizados del sistema político adscrito al ámbito del Estado, ¿no? Es decir, las políticas públicas no pueden escapar al sistema político que tenemos. Si tenemos un sistema político, digamos, que presenta fallas en su constitución, las políticas públicas van a ser el producto de este sistema político que finalmente es quien nos gobierna y que lidera la implementación de todas estas políticas, ¿no? Entonces, esto es un pequeño repaso sobre el tema de políticas públicas que es importante considerar porque la articulación se da en el marco de estas políticas públicas. Cada uno de estos componentes de estas políticas y las instituciones que están detrás de estos componentes eh, tienen el deber, ¿no? Porque ahora, bueno, esto es algo que se dice mucho actualmente, ¿no? La articulación ya no es una opción, ¿no? Anteriormente sí era como que, ya, no articulabas, no hay problema, cumpliste con tu rol como entidad, desarrollando tus actividades de acuerdo a tu plan de trabajo. Pero ahora no, ahora las instituciones tienen el deber, a través de los gerentes que están manejando cada una de estas entidades, de articular con otras entidades. Entonces, de acuerdo al marco de referencia que tenemos actualmente, ya se puede hablar de una responsabilidad si no se actúa de manera articulada con otras entidades. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando ya nos vamos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, o al sector de Desarrollo e Inclusión Social, mejor dicho, tenemos una política que ya tiene bastantes años, ¿no? La Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que ustedes saben que empezó, me parece que en el año 2013, como estrategia de incluir para crecer, ¿no? Y que en el 2016 ya pasó, digamos, elevó su rango a nivel de políticas y desde 2016 ya como política está operando, ¿no? Y hay una versión actualizada que salió el 2022, a fines del 2022, ¿no? Que habla de la política de desarrollo e inclusión social hacia el 2030. Y acá en esta lámina lo que vemos es básicamente una esquematización de esta política. El problema público que les mencionaba, que es un componente principal de la política, y en este caso se ha conceptualizado como la exclusión social, que genera pobreza. Muchos dicen, bueno, el problema de la política que tiene el MIS es la pobreza. No es directamente la pobreza, como lo están viendo ahí. No, es más bien la exclusión social, porque apuntamos a identificar el problema público como una causa, no como un efecto. Entonces, como causa, lo que se ha conceptualizado es la exclusión social. ¿Cómo se plasma esta exclusión social? ¿Cómo se concretiza, digamos, en diferentes barreras? ¿Ya? En una barrera, por ejemplo, acceso a la identidad. Ya, normalmente las personas que están en una condición vulnerable tienen limitaciones, tienen dificultades para acceder a los servicios de identificación, ¿no? O de identidad. Las barreras en el acceso a salud, igual, ¿no? Los grupos vulnerables normalmente presentan limitaciones en el acceso a diferentes servicios de salud que quizá no somos tan conscientes, pero a lo largo del desarrollo del ser humano estos servicios son pues fundamentales. Y no tomarlos en el momento oportuno genera una serie de condiciones que a la larga le pasan, para decirlo de manera coloquial, le terminan pasando factura a la población para su desarrollo adecuado, ¿no? En otras etapas de la vida. El acceso a la educación también, tienen acceso a una educación con limitaciones. Los servicios integrados, por ejemplo, el acceso a agua potable, es un servicio integrado, el acceso a una vivienda adecuada, la conectividad vial,
ustedes lo ven en sus territorios, ¿no? Nosotros también cuando viajamos, ¿no? En los centros poblados que normalmente tienen brechas de conectividad, acceso al trabajo y la inclusión financiera, ¿no? Actualmente el acceso a una cultura financiera, digamos, robustecida, ¿no? O con plena conciencia del uso de los servicios financieros es una limitante importante que nos puede conducir a la pobreza, ¿no? El tema de la protección social, ¿no? El uso de servicios de cuidado, de protección social y el acceso también a la justicia, ¿no? Y bueno, una vida libre de violencia. Entonces, ustedes saben que un problema de esa naturaleza puede limitar seriamente el desarrollo de las personas en cuanto a superar la condición de vulnerabilidad. Entonces, esta política, digamos que tiene una lógica de ciclo de vida, ¿no? Entonces, todos los servicios, porque finalmente esta política a diferencia de otras, no tiene un componente tan fuerte de inversión pública, ¿no? No hay una cartera de proyectos de inversión detrás. Hay proyectos de inversión, sí, hay proyectos de inversión. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando abarquemos los programas sociales, ver cuál de ellos tienen proyectos de inversión, por ejemplo, y cuáles no o cuáles tienen proyectos, pero que no responden al INVIERTE-P o no responden, digamos, al Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Sino que más bien responden a su propio marco normativo, que es la inversión a través del modelo de núcleo ejecutor. Normalmente se aplica para infraestructura social. Entonces, esta política no tiene un componente tan fuerte en el tema de inversión, más sí en lo que son servicios. Cada uno de estos objetivos prioritarios, se le denomina, se terminan concretizando en servicios a los cuales tiene que acceder la población para superar la condición de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, en el tema de desarrollo infantil temprano, que es el objetivo prioritario uno, ahí hay diferentes servicios, ¿no? Por ejemplo, en el tema netamente social, por ejemplo, está Más, ¿no? Está Juntos, ¿no? Ya en el tema de salud, por ejemplo, está todo lo que es MINSA con todos sus servicios de desarrollo infantil temprano, ¿no? Vacunación, suplementación, etcétera, ¿no? En el objetivo prioritario 2 está ya el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Por eso les decía que esa política tiene esa lógica de ciclo de vida. Entonces, el objetivo 2 tiene que ver ya con servicios de educación, por ejemplo, a los cuales se accede a partir de los 3 años de edad, ¿no? También servicios de salud, servicios de planificación familiar. Hay un tema muy fuerte, es el tema del embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? En el objetivo prioritario 3 el tema de la inclusión económica, generación de oportunidades de trabajo, ¿no? El acceso a un trabajo digno, todo lo que es el tema de inclusión financiera, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? El uso, por ejemplo, de billeteras digitales. Ahorita los costos de utilización de estos medios de pago digitales está muy por debajo de los costos de los medios de pago tradicionales, ¿no? Entonces, ahorita actualmente ya el país, sobre todo en ámbitos urbanos, lógicamente, ¿no? El país se mueve pues a una utilización masiva no recuerdo cuánto es el índice actualmente de las transacciones que se realizan en moneda física respecto a las que se realizan en moneda digital, pero las de moneda digital están un poquito por debajo de las físicas y en creciendo, ¿no? En creciendo, entonces en un futuro no muy lejano van a desplazar, lógicamente esto depende del ámbito, ¿no? Como lo digo, ¿no? Entonces, en ámbitos urbanos esto es más marcado, en ámbitos rurales pues no tanto, ¿no? Depende de la conectividad de Internet también. Y en el objetivo prioritario 4 está enfocado en las personas adultas mayores, en la mejora de su calidad de vida, y ahí pues por ejemplo en el tema social está todo el tema de pensión 65, ¿no? También este grupo etario suele desarrollar condiciones de discapacidad, entonces también está el programa Contigo, por ejemplo, ¿no? Servicios de salud,
¿no? Para todo lo que es MINSA, adulto mayor es prioritario. Y el quinto objetivo es el desarrollo de condiciones del entorno de la población para asegurar su inclusión económica, sobre todo servicios de vivienda, servicios de agua segura, ¿no? Por ejemplo, el tema de anemia se conceptualiza como prácticamente un 50-50, ¿no? Entonces, no bastan los servicios de salud, sino también el entorno influye mucho, por ejemplo, en la condición de anemia de la población, ¿no? Bueno, pues las enfermedades como las iras, las sedas, ¿no? Dependen mucho de las condiciones de habitabilidad que tienen, ¿no? Y la situación futura que se busca mediante la implementación de esta política es que a 2030 el porcentaje de población en situación de pobreza sea de 15%, ¿no? Actualmente ustedes saben que ya lo vamos a ver en los resultados del último censo que se ha realizado recientemente, pero se estima que más o menos estamos en 30 y tantos o en 40, ¿no? Estos son proyecciones, pues, ¿no? Del último censo del 2018, ¿no? Pero sí, después de la pandemia hemos crecido, pues, en lo que es pobreza un montón, hemos retrocedido, mejor dicho. Entonces, ese tipo de servicios que atacan esa condición de pobreza, este, son muy importantes, ¿no? Ahora ustedes van a decir, no, pero condición de pobreza, pues son programas de empleabilidad, solamente el empleo. El tema es que aquí en la conceptualización de esa política se está midiendo la pobreza de manera no solamente monetaria, ¿no? Sino también multidimensional. ¿Por qué? Porque impacta finalmente, ¿no? Un niño con problemas de anemia, con problemas de desnutrición, con problemas de educación, ¿no? Sin acceso a medios digitales, por ejemplo, es muy probable que reproduzca la condición de pobreza en la que ha crecido, la condición de pobreza de sus padres. Entonces, por eso es que estos diferentes aspectos son pues importantes, ¿no? Y finalmente señalar que esta política o ha contemplado diferentes actores. Están los 14 ministerios, más la PCM, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y ahí es justamente donde entra todo el tema de articulación. Eh, el MINS ha definido un conjunto de instrumentos, ¿no? Mecanismos para implementar la apéndice, ¿no? Esto es por parte del MIS, nada más. Como les dije en la anterior lámina, vemos que son 14 ministerios. En el caso del MIS hay algunos instrumentos que son los que queremos precisar, ¿no? Los 7 programas sociales, ¿no? Una más, Foncodes, bueno, Jaliwarma, que ahora se ha convertido en Guasimicuna y que el próximo año va a ser PAE, Programa de Alimentación Escolar, ¿no? Juntos Contigo, Pensión, País, ¿no? País, me parece que acá en la mina nos olvidamos de País, pero ahí está País, que son las plataformas de acción social, y los programas sociales descentralizados, ya que son comedores populares, ¿no? Más conocido como PCA, ¿no? Y ahora pues, se le ha sumado pues las ollitas comunes. Ustedes saben que en la pandemia se generó todo el tema de ollas comunes. Ahora forma parte de la modalidad de atención de comedores del programa de complementación alimentaria. Y también está el programa del vaso de leche que recientemente el MIS asumió su rectoría, ¿no? Entonces son programas descentralizados, son programas que implementan las municipalidades, pero con una rectoría, con una entidad que está detrás dando soporte técnico, orientaciones, etcétera, que viene a ser el MIS en este caso. Y algunos instrumentos más cuenta el Ministerio, por ejemplo, la estrategia de gestión territorial primero en la infancia, ¿no? Que es una estrategia pues, que establece indicadores, paquetes de servicios, etcétera, que lo que busca es que los diferentes actores se articulen en base a esos resultados, ¿no? Son indicadores, paquetes de servicios integrados. El FED, el Fondo de Estímulo al Desempeño, quien les habla, estuvo en algún momento a cargo de la coordinación de este fondo, que es un fondo básicamente que se mueve en el marco de los indicadores de la EGTPI o indicadores vinculados, que lo que hace es asignarle un recurso
adicional a los gobiernos regionales que cumplen determinadas metas de desarrollo e inclusión social. Y el sello municipal, ¿no? Que seguramente varios de ustedes lo conocen porque es su negocio, digamos, es su business, ¿no? Cumplir con los indicadores que establece cada edición del sello municipal para así pues recibir el reconocimiento, ¿no? La placa, el trofeo del sello municipal que da cuenta que la municipalidad está gestionando adecuadamente sus servicios sociales. Entonces, básicamente estos son los instrumentos con los que cuenta el MIL. Lógicamente, eh, hay un esfuerzo adicional pues de parte del ministerio, de todos los programas, por generar instrumentos adicionales que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Y transversal a todo esto es lo que venimos haciendo ahora, que es un poco el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Por ejemplo, este curso de especialización que está brindándoles la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, es parte de todo este proceso transversal, ¿no? A la implementación de estos instrumentos, de estos mecanismos de implementación del apéndice. Ya, hasta ahí un poco una pequeña pausa, ¿no? Para refrescarnos y pensar más bien en términos de las interrogantes, ¿no? Las principales interrogantes que tenemos que responder un poco con esta presentación, que lógicamente no va a terminar, pues, ¿no? De responder todas esas preguntas, sino más bien darles algunas pistas iniciales para que ya ustedes mismos en sus trabajos como gerentes, subgerentes, técnicos, especialistas, etcétera, puedan indagar y puedan responder un poco a estas preguntas desde su experiencia, ¿no? La primera es, ¿cómo fortalecemos la articulación de las diferentes intervenciones de los programas sociales del MINIS, ¿no? No, pues el MINIS tiene sus equipos de territorio, ¿no? Que implementen ellos, pero no es así en realidad. El MINIS requiere mucho del apoyo, mucho de la organización con lo que son gobiernos locales. Por ejemplo, el CISFO, ¿no? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cuando abordamos cada uno de los programas. Pero el CISFO, por ejemplo, es una competencia que tiene el gobierno local y sin la cual muchos de los programas sociales no podrían operar, ¿no? Dos, ¿qué pasos debiéramos seguir para asegurar que los programas sociales se articulen en el territorio? ¿No? Esta es la receta, digámoslo así, ¿no? Y bueno, ya por experiencia creo que todos sabemos que no hay una única receta, ¿no? No hay una única receta, en realidad, como dicen, cada platillo se prepara con su propia receta, ¿no? Entonces, en territorio ya nos damos cuenta que no basta con seguir una metodología. Muchas veces tenemos que adecuar esa metodología, esos lineamientos, esas pautas a nuestra propia realidad. Entonces, aquí hay que ser flexibles, tener ese enfoque, un enfoque amplio que nos permita considerar las particularidades de cada realidad, ¿no? ¿Y qué resultados esperamos alcanzar con la articulación? No, nunca buscamos articular por articular, ¿no? Eso no nos interesa en realidad. No nos interesa simplemente firmar el convenio, firmar el acta. A veces eso, como dicen, sirve para la cámara nada más, ¿no? Lo que buscamos es, mediante la articulación, lograr un resultado, agregar valor a nuestras intervenciones, ¿no? Yo sé que a veces, ¿no? Por presión un poco política, ¿no? Nos dice, oye, tenemos que firmar, hacer la firma pública, el convenio, ¿no? Hacer, no sé, la nota de prensa, etcétera. Y es importante y está bien, ¿no? Pero más allá de eso, tenemos que pensar en el resultado de las articulaciones que podemos gestionar en territorio, ¿no? Y ustedes, muchos de ustedes son gestores, ¿no? Ya para meternos en tema de articulación, algunas definiciones para no confundirnos, ¿no? Porque en este ámbito tenemos un montón de términos, se han generado un montón de términos, a veces compuestos, que más que darnos una guía, ser una luz que guíe nuestro camino en este tema de la articulación, como que un poco nos confunde, ¿no? Y acá tres términos claves, ¿no? Articulación, coordinación y lo que es gestión.
¿ya? Cuando hablamos de articulación, ¿no? Esta es la definición un poco más amplia, estamos hablando de que dos o más actores, en este caso entidades, ¿no? Eh, sus esfuerzos concurren oportunamente. O sea, hay una concurrencia oportuna de esfuerzos de esas diferentes entidades, sea planeada, sea no planeada, sea voluntaria, sea involuntaria. Ya, cuando hay una concurrencia de esfuerzos entre dos o más actores que están operando en el territorio, hablamos pues de una articulación territorial. Ahora, esta articulación tiene que generar algo, algún beneficio, alguna ganancia. Entonces, estamos hablando de que hay dos posibilidades, ¿no? Uno, o nos da mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, o nos da un resultado en torno a las prestaciones sociales que brinda el ministerio. Entonces, alguno de esos dos objetivos tenemos que lograr con la articulación. Ahora, ¿cuándo hablamos de una coordinación siempre es, digamos, algo más puntual, digámoslo así. La articulación es el marco general y la coordinación son actividades puntuales que desarrollan. Por ejemplo, vamos a decir que estamos en una articulación, no sé, entre el programa Guasimicuna y el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Interior, perdón. Vamos a decirlo. Es una articulación que finalmente va a terminar en un mecanismo de articulación como un plan intersectorial, ya conjunto de ambas entidades. Ya, esa es la articulación. Para al llegar a este plan y para poder firmar este plan, se van a suscitar un montón de coordinaciones. Reuniones, correos electrónicos, comunicaciones directas, telefónicas, todas esas acciones de coordinación nos van a conducir pues a un resultado. Ahora, estas acciones pueden ser, eh, digamos, para planificar o bien para ejecutar, ¿no? Acciones con un objetivo común. Lógicamente lo vamos a coordinar si perseguimos diferentes objetivos, ¿no? Cuando perseguimos, pues, un mismo objetivo o objetivos complementarios entre dos, tres, ahí coordinamos, ¿no? Entonces ahí viene digamos que la coordinación es un medio que nos conduce hacia la articulación. Y ya cuando hablamos de gestión territorial, esto ya es más amplio, ¿no? Más amplio que la articulación, mucho más amplio que la coordinación, ¿no? Ya cuando hablamos de gestión territorial de algo, de algún tema, ¿no? Por ejemplo, gestión territorial de los servicios de agua y saneamiento, ¿no? Y hablamos de un conjunto de acciones, a veces incluso componentes o estrategias, y es bastante más amplio, que se realiza en torno a determinado tema y mediante un conjunto de actores, digamos, delimitados, ¿no? Ya sabemos que el actor uno es, no sé, el municipio, el actor 2 es el gobierno regional, el actor 3 es vivienda, el actor 4 es comunal, es la JAS, ¿no? Y así, ¿no? Ya sabemos todo, y todos estos desarrollan un conjunto de acciones que vamos a denominarles la gestión territorial de los servicios de agua y saneamiento, una cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de digamos, de la gestión tomando en cuenta las características del territorio, ¿no? Tanto sociales, económicas, culturales, ¿no? Bueno, nuestro marco específico es la ejecución de las prestaciones sociales, ¿no? De todo lo que son nuestros programas sociales. Entonces, estas son definiciones que debiéramos tener y claro, y bueno, que se cita la Directiva 002, que es la gestión articulada de los equipos territoriales del MIDIS, que es una directiva del año 2021, ¿no? Que bueno, igual se les invita a poder descargarla y leerla más en detalle. Ya, vamos un poquito al cómo es que no hay un modelo de articulación del apéndice como tal, ¿no? Pero sí he querido sistematizar en estas cuantas láminas eh, cómo sería un modelo de articulación del apéndice, ¿no? En primer lugar, pues el modelo tiene que considerar los diferentes actores, ¿no?
gubernamentales. Ya sabemos que hay pues otros actores que también se involucran en las actividades, ¿no? Con las cuales se desarrollan acciones de cooperación, actores del sector privado o del tercer sector, ¿no? Las ONGs, cooperantes, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente en este caso vemos los actores gubernamentales, ¿no? Gobierno nacional, gobierno local y regional. Y en el centro, los objetivos del apéndice, ¿no? Siempre estamos pensando en los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Eh, y alrededor de la confluencia de estos diferentes actores, están las herramientas, ¿no? No puedes articular si no tienes herramientas claras, ¿no? Como cualquier trabajo, ¿no? Que se realice, ¿no? ¿Quieres construir algo? Necesitas tus herramientas. Ahora nosotros tenemos básicamente dos herramientas, diría yo, y un tercer elemento serían los espacios. La primera herramienta, desde la Dirección de Articulación Territorial, desde la DIGIPAT, ¿no? Para reconocer un poco sus méritos, se ha planteado este tema de las agendas sociales territoriales, ¿no? Entonces son agendas donde están los temas prioritarios del sector de desarrollo e inclusión social, que son producto de la articulación de los diferentes actores, digamos que son de consenso, ¿no? Entonces hay agenda social regional, provincial y distrital, y lógicamente tiene que haber coherencia entre estas diferentes agendas, ¿no? Ahora, son agendas, no estamos hablando de un plan de desarrollo concertado, no hay que diferenciarlo de otras herramientas de planificación. Estas agendas son básicamente puntos, proyectos, actividades, etcétera, que son prioritarios para, eh, para los diferentes actores que confluyen en ese territorio, ¿no? Y otra herramienta, pues, es la red de gerentes, ¿no? En la cual seguramente ustedes participan, ¿no? eh, que es una red que permite que los diferentes gerentes públicos involucrados en el tema de desarrollo e inclusión social se articulen, ¿no? Se difundan cosas, ¿no? Como que eh, en este tema, en este sector de desarrollo e inclusión social necesitamos un soporte para que, por ejemplo, el tema de los espacios de articulación, las instancias de articulación regional de desarrollo e inclusión social, por ejemplo, digámoslo así, eh, este modelo que guía la implementación de estas IRDs se difunde a través, pues, de estas redes de gerentes, ¿no? Eso es básicamente la red, ¿no? Un conjunto de nodos, ¿no? Que permiten la comunicación de determinado tema con un mínimo de distorsión, ¿no? Porque sabemos que la comunicación cada vez que pasa de un actor a otro hay un grado de distorsión del mensaje inicial, ¿no? Entonces, y esta red sobre todo sirve para que gerentes de desarrollo social que están iniciando se puedan apoyar en los otros gerentes, pues, que ya tienen más experiencia, ¿no? Sabemos que hay gerentes que pasan, pues, dos, tres, cuatro gestiones y como si nada, ¿no? Y ya se especializan en el tema social. Entonces, también sirve para difundir conocimiento, buenas prácticas, etcétera, ¿no? Y hay otros gerentes que recién están empezando, ¿no? Entonces, es fundamental un instrumento de esta naturaleza. Y ya lo que son los espacios de articulación, que es donde tienen que confluir los diferentes actores para tomar decisiones desde las más concretas hasta las más estratégicas, ¿no? Y ahí hay, pues, diferentes espacios, ¿no? Las instancias de articulación regional, la local, que dicho sea de paso, se han conceptualizado como de desarrollo e inclusión social. En el último reglamento del SINADIS, que ha salido hace poco, me parece que el año pasado, ya se establece que son instancias de articulación regional de desarrollo e inclusión social e instancias de articulación local de desarrollo e inclusión social. Entonces ya eso está establecido en este marco normativo, ¿no? Y también el espacio de las mancomunidades regionales y municipales que cada vez, pues, está tomando mayor fuerza, ¿no? Ya muchas de ellas con presupuesto. Entonces ya
y con capacidad de inversión. Entonces, ya digamos que se ha avanzado bastante en este tema de las mancomunidades, ¿no? Bueno, ya me adelanté un poquito, ¿no? Digamos, que definí el tema de las agendas sociales territoriales, pero acá vamos a agregar que tienen, pues, varios componentes, ¿no? Está todo el tema de acciones, actividades, ¿no? Proyectos y lógicamente estos responden al presupuesto, ¿no? Y en el centro de todos estos mecanismos, ¿no? Tanto presupuestos, proyectos, actividades y acciones, en el centro está el tema de cierre de brechas, ¿no? Cierre de brechas en el acceso a los servicios, tal como lo conceptualiza la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces, por eso es importante, digamos, la herramienta, ¿no? Porque te permite enlazar las acciones y decisiones que tomamos en territorio a los fines, los objetivos de la política. Y también responde a ejes prioritarios de intervención, ¿no? En territorio. Por ejemplo, el tema de salud, educación, saneamiento y protección social, ¿no? No, y manejamos tiempos, ¿no? Periodos de corto plazo, digamos, un año, ¿no? Y de mediano plazo de dos a 3 años. Entonces, esa es la periodicidad que tienen estas agendas sociales. Y lo otro son estos espacios de articulación, que como les mencionaba, ya están pauteados adecuadamente en el último decreto que aprueba el reglamento del SINADIS, ¿no? Entonces está, por ejemplo, las IAS, ¿no? A la cabeza, el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, ¿no? eh, Está la CIDIS, ya la Comisión Intergubernamental. El primero es interministerial, o sea, todos los ministerios, y el segundo, la CIDIS, es intergubernamental. Entonces ahí ya estamos hablando de los diferentes niveles de gobierno. Y ya dentro de cada jurisdicción, por ejemplo, cada gobierno regional tiene una instancia de articulación regional, ya conformada. Eso también lo hemos impulsado desde el Fondo de Estímulo al Desempeño. Allá por el año 2020, me parece, uno de los primeros compromisos era constituir su instancia de articulación regional e implementar, o que estas instancias implementen los procesos de articulación que se había conceptualizado en ese momento, ¿no? Y ahora son pues de desarrollo e inclusión social porque el reglamento del SINAI, como les comento, así lo establece. Entonces el tema de desarrollo e inclusión social no es, digamos, un tema netamente sectorial, ¿no? Sino que es un tema más amplio, es un tema intersectorial. ¿Por qué? Porque ahí confluyen, como lo hemos visto, educación, salud, saneamiento, violencia, justicia, etcétera. Entonces, es en estos espacios, ¿no? Y tiene su reflejo, pues, en el nivel local, en la instancia de articulación local. Cada provincia, cada distrito tiene su YAL, o debiera tener su YAL DIS, ¿no? Por lo menos sabemos que tiene su YAL, ¿no? Conformada. Y está en proceso de tránsito hacia el desarrollo e inclusión social. Y bueno, justamente esa es una actividad que viene promoviendo la Dirección de Articulación Territorial, que hoy día ha tenido la gentileza de invitarnos, pues, a presentar o a hacer esta exposición, ¿no? Y también el tema de mancomunidades, ¿no? Creo que este dato está por actualizar, ¿no? 5 mancomunidades regionales y 207 municipales, ¿no? Que ya ahí se ve, pues, el diferente manejo que tienen algunas, ¿no? Algunas que yo he visto, por ejemplo, tienen capacidad de formulación, por ejemplo, de proyectos, gestionan sus presupuestos, ¿no? A veces pues los presupuestos son simplemente aportes de cada integrante de la mancomunidad, pero igual tienen un recurso que les permite implementar acciones de manera sostenida, ¿no? Y esta es básicamente la pirámide de las instancias de articulación, los espacios de articulación que hay vinculados al desarrollo de inclusión social, ¿no? La red de gerentes, como lo mencionaba anteriormente, ¿no? Es un espacio pues, de colaboración, de intercambio de conocimientos, experiencias, ¿no?
y todo siempre orientado al tema de desarrollo e inclusión social. Como les menciono, es multisectorial, ¿no? Incluye la agenda de diferentes sectores en el territorio, ¿no? Entonces hay que ver ahí que esta red de diferentes gestores también en la práctica puede constituir un contrapeso a las decisiones políticas, ¿no? A veces las autoridades, ¿no? Alcaldes electos, regidores, etcétera, pueden plantear una orientación que no se condice básicamente con la evidencia en determinados temas, ¿no? Por ejemplo, desarrollo infantil temprano, ¿no? Hay municipalidades que a pesar de la evidencia han destinado pues recursos a temas que ya no, por ejemplo, ¿no? El consumo, por ejemplo, de hierro vegetal, ¿no? O la suplementación mediante chipitas, que lamentablemente tienen mucha resistencia al consumo, estos multimicronutrientes creo que se llaman, ¿no? Generan resistencia al consumo de parte de determinadas poblaciones, ¿no? Entonces ahí se ve un poco el manejo, ¿no? Entonces, en esos espacios que son netamente de técnicos, ¿no? Técnicos donde se busca que la implementación de las políticas vaya de la mano, pues, con la evidencia, con el conocimiento, pueden constituir un contrapeso hacia la decisión que a veces, digámoslo, para ser sinceros, puede, digamos, no ser malintencionada, pero termina siendo errada de algunas autoridades políticas, ¿no? Entonces, esto es lo que corresponde a la red de gerentes, ¿no? Y aquí una lámina relacionada a la política de modernización de la gestión pública. Esto es un poco lo que les mencionaba anteriormente, que hoy en día, ya con tanto marco normativo que tenemos, aquí estoy mostrando la política de modernización, ¿no? Pero tenemos otras políticas, ¿no? De diferentes temas, ¿no? Y temas transversales, por ejemplo, de calidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, de gestión de servicios, por ejemplo, la calidad de gestión de servicios, eh, todas ellas se identifican y establecen que existe una necesidad de articular, de fortalecer la coordinación y la articulación entre los diferentes actores en el territorio. Por ejemplo, si yo como entidad me quiero meter o puede ser que por desconocimiento a veces, ¿no? Me termino metiendo en un tema de otra entidad, que otra entidad lo puede hacer mejor y más eficientemente que yo, entonces mejor es coordino, articulo con esa otra entidad para desarrollar ese tema de manera complementaria, ¿no? Se firma algún documento de acuerdo, ¿no? Y se procede a complementar esfuerzos y a veces evitar duplicidades que pueden ser más costosas para el Estado y más ineficientes, ¿no? Entonces, la coordinación, digamos, por lo menos en el marco de esta política de modernización de la gestión pública, se señala que es inherente, pues, a la actuación de las entidades públicas. O sea, siempre tenemos esa responsabilidad de coordinar. Antes de mandarnos a hacer cosas, debiéramos mapear en nuestro territorio si es que ya hay otro actor que lo viene haciendo o que lo puede hacer mejor o más eficientemente, ¿no? Eh, de acuerdo a sus roles y responsabilidades, ¿no? Eh, pero también puede darse el caso de que puedan confluir esfuerzos, o sea, por ejemplo, la otra entidad tiene algo que yo necesito, o puede ser que yo tenga algo que esa otra entidad necesita, ¿no? Y ahí es donde justamente sirve la coordinación para identificar cuál es la articulación precisa que debemos desarrollar, ¿no? Siempre buscando pues un abordaje sistémico y articulado por parte tanto de nuestra entidad como de otras entidades, ¿no? En la mira de solucionar un problema público, ¿no? Por eso se señala, pues, en el modelo conceptual de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, ¿no?
que las personas deben adquirir un rol central en la coproducción de políticas y producción de bienes y servicios y regulaciones. Finalmente, todo gira en torno al ciudadano, ¿no? Todo nuestro accionar no es nada más que un conjunto de esfuerzos para proveer de los servicios necesarios a la ciudadanía, ¿no? Y que sean pues servicios de calidad, ¿no? Que generen satisfacción. Entonces, y así como les digo, cada una de las políticas, y como les menciono, ustedes deben conocer incluso más políticas que las que yo estoy viendo, por ejemplo, ¿no? Vemos diferentes políticas a nivel de diseño, ya en implementación, este, y cada una lleva siempre un componente, un enfoque de articulación. Entonces, ya no es posible considerar la articulación como una opción, sino más bien como una obligación. Entonces, esa es una premisa con la que les, digamos, que les quiero transmitir, que les quiero dejar, ¿no? Para que guíe también su desempeño cotidiano, ¿no? Ya, vamos a pasar entonces a los programas, ya específicamente cuáles son los programas del MIDIS, en los cuales se busca contribuir a la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿ya? Pero no sin antes señalar que dentro del sector de desarrollo e inclusión social están también los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Que tienen funciones vinculadas al desarrollo y la inclusión social, ¿no? De acuerdo a sus leyes orgánicas, tanto la de gobiernos regionales como la de municipalidades, ¿no? Y que el ejercicio de dichas funciones, ¿no? Debe estar en concordancia con lo dispuesto en las políticas nacionales y sectoriales, ¿no? En este caso hablamos de la política nacional de desarrollo e inclusión social al 2030. Ya, entonces, por eso justamente el mapita que hemos querido graficar ahí, que digamos todos los ámbitos, tanto regionales como locales, tienen la obligación de la implementación o de participar o de colaborar en la implementación de estos servicios. Ya, un programa que todos lo deben conocer, una más, ¿no? Anteriormente Guaguasi, ¿no? Tiene el objetivo de mejorar el desarrollo infantil temprano de niñas y niños menores de 36 meses, de 3 años, en localidades en situación de pobreza y pobreza extrema. Y tiene dos servicios, ¿no? El tema de acompañamiento a familias, el SAF, y el servicio de cuidado diurno, ¿no? Que por lo general es el servicio un poco más demandado por la población, ¿no? En el ministerio recibimos comunicaciones, oficios de municipalidades, donde regularmente se solicita la implementación de este servicio de cuidado diurno. Es un servicio, como ustedes lo deben conocer, no es muy masivo, no recuerdo exactamente, ahora lo vamos a ver más abajo el dato, ¿no? Me parece que estamos en 130.000 beneficiarios en el tema de cuidado diurno, y por cada centro de cuidado diurno, por casi ahí, estamos hablando de 20, perdón, 30, 40 niños, no estamos hablando de más. Y los niños que están en estos CII, pues son niños cuyos indicadores de desarrollo infantil temprano tiene un resultado mucho mejor que el de sus pares que no lo están. Entonces, deben saber también que, por ejemplo, en los PRONOIS, o las profesoras, las docentes, eh, siempre dicen esto, ¿no? Que prefieren un poco a los, así como entre broma y broma, ¿no? Que prefieren a los niños de cuna más, porque un poco la educación con ellos es mucho, resulta mucho más fácil, porque ya vienen con una base, una preparación que también se busca con el servicio de acompañamiento familiar, que básicamente son visitas domiciliarias, ¿no? A través de las promotoras que tiene el programa. Digamos que donde no llega el tema de CI, ahí están las promotoras de cuna visitando a las gestantes, a los niños y niñas menores de 36 meses de la localidad, ¿no? Y aquí sí hay un mayor alcance, digamos, ¿no? Tampoco es tanto, vamos a ver un poco más adelante, la brecha en términos de cuna más es alta, ¿no? Pero tiene estos dos servicios que de alguna manera permiten llegar pues a un porcentaje importante de esta población, ¿no?
Y está también el programa Guasimicuna, ¿no? Bueno, ahora, programa Guasimicuna en proceso de extinción. El próximo año ya está creado, ya está designada la plana directiva de lo que viene a ser el programa de alimentación escolar. A partir del 2026 va a operar este programa de alimentación escolar, ¿no? Con nuevas modalidades de prestación del servicio alimentario, ¿no? Pero con el mismo objetivo que es brindar un servicio alimentario de calidad, ¿no? Adecuado a los hábitos de consumo locales y con una cogestión, con una participación de los actores comunales en su funcionamiento, ¿no? En las instituciones públicas, ¿no? Sobre todo el servicio se brinda, ustedes saben, a nivel inicial y primaria, prácticamente es universal en todos los colegios, los centros educativos, a nivel de inicial y primaria, y en secundaria solamente está en los ámbitos de poblaciones amazónicas, ¿no? Y donde se implemente la jornada escolar completa, ¿no? Y formas de atención diversificadas que establece el Minedo, ¿no? Entonces, este servicio pues, va a continuar, de hecho, está todavía en funcionamiento a través del programa Base Vincula, pero el siguiente año se va a pasar a denominar Programa de Alimentación Escolar. Juntos, que ya lo conocen también, es un programa muy antiguo, de los más antiguos que tiene el país, que responde a un modelo de transferencia monetaria condicionada, se le llama, ¿no? Entonces se les da un incentivo monetario a la población que está en condición de pobreza o pobreza extrema por acceder oportunamente y con la regularidad necesaria a los servicios de salud y educación. A esto se le llaman corresponsabilidades, ¿no? Inicialmente trabajaba solamente con un incentivo monetario plano, base de 200 soles bimensuales, y luego ha ido agregando, ¿no? Ha ido agregando, por ejemplo, en primera infancia, agrega a lo que son, ¿no? Cumplimiento de corresponsabilidades en primera infancia, ¿no? Ustedes saben, en primera infancia hasta los 5 años, agrega 100 soles, ¿no? Y en el ámbito Braille, donde ha habido mayores dificultades, ¿no? Son 300 soles, ¿no? Entonces, para los usuarios, ¿no? Y un adicional todavía de 200 soles más, ¿no? Por los hogares cuyo miembro objetivo ocupe el tercio superior en sus instituciones educativas, ¿no? Foncodes, que como ya lo mencionábamos anteriormente, es un programa que tiene un fuerte componente de proyectos, ¿no? El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, ¿no? Tiene el objetivo de contribuir a la generación de oportunidades económicas y al desarrollo social, sobre todo en ámbitos rurales, ¿no? Fundamentalmente en ámbitos rurales. Y trabaja con la lógica de proyectos, pero no son proyectos que estén en el marco del Invierte P, no son proyectos con CUI, con Código Único de Inversión. Son proyectos que responden al modelo de núcleo ejecutor y tienen para esto su propio marco normativo. Ya, Hakuwiñay y Noa Hayatay, ambos significan, me parece, vamos a crecer, y responden a diferentes ámbitos. Hakuwiñay es en la sierra, Noa Hayatay en la selva, y la lógica es bastante similar. A veces podríamos decir inclusive demasiado similar, debiera ser un poco más diferenciada tal vez, ¿no? Que es la conformación de un núcleo ejecutor con entre 300 y 400 hogares de diferentes centros poblados, ¿no? Y la dotación de activos, tecnología, asistencia técnica, capacitación, ¿no? Para, para que estos núcleos ejecutores, conformados por entre 300 y 400 familias, puedan generar capacidades productivas, ¿no? E implementar sus emprendimientos rurales, ¿no? Todo lo que son cultivos, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, producción de cuyes, crianza de animales menores, ¿no? Etcétera, son parte de estos proyectos que tiene Jacuya, pero aquí en la lámina falta un componente que tiene este programa, que es el de infraestructura social, que también responde a la lógica de proyectos, pero que tampoco está dentro del marco del Invierte P. Es más,
Cuando FONCOES, los gobiernos locales, y esto es importante que lo sepan, cuando FONCOES, los gobiernos locales les piden que intervengan en un proyecto que ya tiene CUI, que ya tiene Código Único de Inversión, FONCOES tiene la obligación de inhibirse. No puede intervenir si un proyecto, por ejemplo, no sé, puente, un camino vecinal, el equipamiento de un comedor de algún centro educativo, etcétera, tiene o es parte de un proyecto de inversión, FONCOE se tiene que inhibir, no puede participar. Y se los digo por experiencia porque he participado en varias reuniones donde la demanda es que FONCODES intervenga en mi proyecto de inversión, ¿no? Y frente a eso, lamentablemente, la respuesta ha sido negativa, ¿no? Pensión 65, que trabaja básicamente con adultos mayores, ¿no? Brindándoles una pensión, una subvención monetaria, y que donde, digamos, la principal dificultad es el acceso al programa, ¿no? El programa también tiene una brecha importante. Se entiende que va dirigido a adultos mayores que están en situación de pobreza extrema y que no tienen ningún otro ingreso o una pensión, ¿no? No tienen ningún otro ingreso pensional, ¿no? Entonces, básicamente es lo que les permite a ellos tener algo de dinero para solventar sus necesidades básicas, ¿no? Pero también el programa promueve, pues, el acceso a, por ejemplo, servicios de salud, ¿no? Realiza donación de lentes, kits de abrigos, etcétera, ¿no? Que son productos que los adultos mayores requieren bastante, ¿no? Sobre todo los que están en el ámbito de la sierra, ¿no? Contigo, ¿no? Contigo, que es un programa, digamos que es el programa más nuevo que tiene el ministerio. eh, es un programa que brinda también una pensión no contributiva a las personas con discapacidad severa, lógicamente severa, certificada por el Ministerio de Salud. Ojo, no hay que confundir acá con el carnet que entrega CONADIS, ¿ya? Ese no es el requisito, digamos, ¿no? El requisito es que sea una discapacidad severa certificada por el MINSA, ¿no? A través de alguno de sus establecimientos, ¿no? Y que lógicamente se encuentra en situación de pobreza, y que no reciba, pues, otra pensión, ¿no? Entonces aquí hay una transferencia monetaria también, bimensual, y que complementariamente a ello se promueven, pues, otro tipo de acciones, ¿no? Acciones que van dirigidas a su acceso a servicios de salud, ¿no? También al acceso a bienes que son necesarios. Por ejemplo, en la foto vemos sillas de ruedas. Por ejemplo, el programa también promueve, gestiona, no es su competencia específica, digamos, no es su core, pero articula con otras entidades, en este caso del sector privado, para poder acceder a estos bienes tan necesarios para parte de su población usuaria, ¿no? El programa de plataformas de acción para la inclusión social, ¿no? País. País tiene dos, que básicamente País no es un servicio como tal, ¿no? No es un servicio como tal, vamos a decirlo de manera directa, hablando en términos claros. País es más bien una plataforma para la prestación de diferentes servicios de diferentes entidades. O sea, el tema de articulación, País lo tiene, digamos, en la vena, ¿no? En la vena, ¿por qué? Porque sus actividades son básicamente eso, articular. Ellos ponen la plataforma y en esta plataforma, sea fija o sea móvil, confluyen las diferentes entidades para llevar sus servicios a poblaciones que tienen brechas de conectividad gigantes, ¿no? Inmensas. Por ejemplo, las PIAs llegan a comunidades nativas que solamente acceden a los servicios del Estado a través de las PIAs, que llega una o dos veces al año, ¿no? Entonces, eh, como tal, no es un servicio específicamente, pero es sumamente importante las acciones que desarrolla, ¿no? Y acá sí, País sí se mueve con una lógica de proyectos. Todo lo que son los tambos, ¿no?
no sé cuántos tambos hay, creo que son 500 tambos. Eh, Todos estos tambos se construyen con, mediante o en el marco del sistema de inversión pública, ¿no? Y más bien aquí viene a ser un poco una limitación porque la competencia de construir esos tambos es solamente el programa. Ninguna otra entidad puede construir tambos, sino es el programa país. Y esto lo hemos visto, bueno, en caso particular lo he visto en varias reuniones, donde hay gobiernos regionales, provinciales, locales que dicen, yo tengo plata, yo puedo construir, ¿no? Pero el programa no puede renunciar a esta competencia a favor de otra entidad, ¿no? No puede delegar, mejor dicho. Entonces, país mismo tiene que, entonces, constituye una limitación para ciertos casos, ¿no? Son, estas plataformas fijas son muy importantes, ¿no? Yo en particular he visitado varias de ellas, ¿no? En las localidades donde pues no hay otra forma de brindar los servicios, es el único espacio donde pueden llegar, ¿no? Los operadores de los servicios, incluso pernoctar, tienen internet, ¿no? Tienen cocina, agua caliente, o sea, son condiciones mínimas para que una persona de fuera, digamos, pueda estar en esas localidades, ¿no? A veces es un poquito esa es la restricción por la cual este, no hay mayor presencia, ¿no? A veces del Estado en eso, porque no hay infraestructura. Entonces, esto soluciona parcialmente, diría yo, ¿no? La problemática. No es una solución integral, digamos, pero es una gran ayuda, ¿no? Y lo que son las plataformas móviles, que son estos barquitos que se ven ahí, donde hay una capacidad instalada ya, que me parece que es menor a la de los tambos, pero deja de ser móvil, entonces se traslada entre diferentes comunidades, se arman sus rutas y se visitan comunidades que están bastante alejadas, ¿no? Otro programa que tenemos es el programa de complementación alimentaria, como les decía, tiene 5 modalidades, ¿no? Y ustedes ya la conocen bastante mejor que nosotros porque ustedes son operadores, ¿no? Las municipalidades, sobre todo las provinciales, a nivel del interior del país son 195 municipalidades provinciales que implementan este programa, y en el caso de Lima Metropolitana sí son las municipalidades distritales, son las 43 municipalidades tienen este programa, que tiene 5 modalidades de atención, ¿no? Comedores, que ahora se les ha sumado todo lo que son ollitas comunes, ¿no? Comedores populares y ollitas comunes, hogares albergues, personas en riesgo, trabajo comunal y PAN-TVC. Entonces, el programa no brinda pues una alimentación integral, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, solamente es un complemento alimentario, ¿ya? Que básicamente es el almuerzo. Entonces, no es que se esté solucionando pues la problemática de alimentación de una persona que puede estar en pobreza extrema. Por eso es que justamente este programa no es focalizado. Este programa no exige una condición de pobreza extrema, certificada, digamos, por la ULE, ¿no? De cada municipalidad, ¿no? Sino que le da un poco la potestad a los centros de atención, en este caso, por ejemplo, los comedores, de armar sus padrones de usuarios con gente de sus zonas que requiera el servicio, ¿no? Sin verificar, pero lógicamente la idea es pues priorizar, ¿no? Priorizar la población que tiene carencias, ¿no? Y lo que es el programa Vaso Leche, que como les indico, recientemente el ministerio ha asumido la rectoría. Ese es un programa que nació municipal, ¿no? Se le ha dado la rectoría al ministerio a fin de efectivizar, ¿no? De ganar un poco en lo que es la eficacia y la eficiencia de la implementación de sus actividades. Entonces, el ministerio lo que tiene que hacer es actuar como órgano técnico normativo de este programa, ¿no? Es un programa grande, gigante, tiene casi 2 millones de beneficiarios, ¿no? Los cuales pues son sobre todo niños, ¿no? Opera a través de más de 50.000 comités de vaso de leche y está en todos los distritos del país, ¿no? Y básicamente la responsabilidad del gobierno local es registrar
información, ¿no? Tanto de las personas que reciben este servicio, como ya de la prestación de servicio ya efectiva, ¿no? Entonces, y manejan pues un presupuesto también importante, que son 472 millones, por ejemplo, en el último año, a nivel de PIB, ¿no? Entonces ya hablamos de una cobertura amplia de los programas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Una más en lo que es CII, 65.000, mira, exageré. Yo dije algo de 100.000 y son 65.000 niños solamente, ¿no? Y en lo que es SAF, si me quedé un poquito corto, son 276.000, ¿no? En lo que juntos son 812.000 hogares, ¿no? Afiliados. Lo que es Guasimicuna es la población educativa de nivel inicial y primaria y secundaria en algunos casos, como les menciono, que asciende a 4.2 millones. Lo que es FOSCODES, por ejemplo, para este último año, que ha tenido 406 proyectos en ejecución, eh, beneficia a un total de casi 100.000 hogares, ¿no? Lo que es Pensión 65, atendiendo a un total de 824.000 adultos mayores, Contigo a 142.000 personas con discapacidad, PBL, como lo mencionaba, a 1.800.000 niños y niñas, ¿no? Que estén al servicio de vaso de leche. Y país básicamente se maneja por atenciones, ¿no? Por atenciones que se dan en sus plataformas, ¿no? Entonces, ahí es una gran cantidad, son 5 millones de atenciones, 5.5 en realidad, que, las cuales han sido brindadas a 831.000 usuarios, ¿no? Y en el caso de PCA, también estamos hablando de 745.000 usuarios, ¿no? Y bueno, esto es, digamos, una cantidad importante de población que accede a los servicios. Ahora, no es que digamos, estas intervenciones, estos servicios sean excluyentes, ¿no? Una persona que está en juntos, o una familia, un hogar que estén juntos, lógicamente sus niños van al servicio educativo, ¿no? Y también acceden a Guasimicuna, ¿no? Y además de eso, también puede ser que la familia o el hogar también esté focalizado en un proyecto de FONCODES, ¿no? Entonces no son excluyentes las diferentes prestaciones sociales que hay, ¿no? Ahí también puede ser, lógicamente, que acceda a alguna de las plataformas del programa País, ¿no? Eh, y que puedan también complementar su alimentación del programa de complementación alimentaria, de los comedores populares, de las bebidas comunes. No son excluyentes las diferentes prestaciones entre sí, ¿no? Pero sí, lógicamente, la idea, ¿no? de la gerencia social en la cual nos desempeñamos es que las personas que están en los programas sociales no estén eternamente, sino que superen la condición de vulnerabilidad, superen la condición de pobreza, y una vez que pase esto, dejar este cupo, digámoslo así, que vienen utilizando en los programas sociales para otras personas que lo vienen necesitando, ¿no? Entonces, esa es la lógica, digamos, pensar siempre en que los diferentes usuarios de estos servicios sociales tienen en algún momento que egresar, que dejar el servicio social. Y aquí un poquito de las brechas que les mencionaba, ¿no? Si bien no es que apuntemos a que todas las personas estén en las prestaciones sociales, pero sí las que lo necesitan. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en lo que es cuidado diurno de cuna más, hay una brecha importantísima de 79%. O sea, solamente estamos llegando al 21% de los usuarios que realmente necesitan el servicio. Entonces estamos hablando aquí, no, de una subcobertura, digamos así, ¿no? No alcanzamos a toda esta población. En lo que es cuna más acompañamiento familiar, también hay una brecha importante, ¿no? En juntos, una brecha también gigante, ¿no? De 75%. En el 2022, en 2023, la situación no ha mejorado mucho, ¿no? Se ha reducido un poquito, sí, pero no es tan significativo, ¿no? 72.6% en lo que es
En lo que es Guasimicuna también, como les decía, hay una brecha que básicamente son los estudiantes de nivel secundaria. Eh, en el caso de Foncodes, la brecha es un poco menor porque Foncodes opera sobre todo en ámbitos rurales que han sido identificados como de pobreza extrema, ¿no? Entonces hay una brecha menor, digamos 25,8%, ¿no? En el caso de Contigo vuelve a subir, es una brecha importante, ¿no? 68,6 personas que amerita la prestación de servicio no lo están recibiendo. En el caso de los adultos mayores de pensión 65, también una brecha importante de 28%, según se calcula, ¿no? Y en el caso del país, vemos que el programa también tiene una brecha importante, ¿no? Lo cual significa que hay diferentes comunidades, centros poblados que no tienen acceso a los servicios, pero que el programa no los está alcanzando, ¿no? Entonces, hay brechas importantes. Entonces, ¿qué significa hacer pues una gestión efectiva de los programas sociales? ¿No? En principio, lógicamente, articular entre los diversos actores que están en el territorio para potenciar las intervenciones que desempeñamos. Parte de esta articulación responde a lo que en el MIS hemos llamado modelo de cogestión. O sea, gestionamos siempre con la gente, con las comunidades, con las organizaciones sociales de base, ¿no? Con las personas que un poco representan a los usuarios que tenemos en los programas. ¿Buscando qué? Buscando siempre un cierre de brechas. El cierre de brechas, lógicamente, siempre está limitado por la cantidad de presupuesto, la cantidad de personal, ¿no? La cantidad de vehículos, la capacidad que tenemos para llegar a las diferentes comunidades, ¿no? Y el actor comunitario también se involucra en todo lo que es vigilancia social. Pero no podemos permitir que simplemente sea el Estado quien brinde sus intervenciones y nadie se encarga de verificar, de vigilar que estas intervenciones sean efectivas, ¿no? Y todo esto pues responde a un marco normativo, ¿no? Está la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley de Municipalidades, las políticas, etcétera, ¿no? El tema de, bueno, la misma ley de creación del ministerio, ¿no? Como les decía, gestión articulada, tal como lo entendemos, es básicamente el liderazgo de los gobiernos regionales y locales, ¿no? En el fortalecimiento de estos espacios de articulación que son las instancias, ¿no? Tanto la regional como el local. Hay retos importantes, todo lo que es el seguimiento nominal de usuarios, por ejemplo, el padrón nominal, el famoso padrón nominal a nivel de las diferentes municipalidades, ¿no? La formulación e implementación de planes de trabajo conjuntos y el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento para brindar las prestaciones sociales. El cierre de brechas, ¿no? Está condicionado básicamente a identificar e implementar mecanismos efectivos, ¿no? Para ampliar la cobertura de los programas sociales, ¿no? Los gobiernos locales están autorizados pues, a transferir recursos de manera excepcional, ¿no? Para acciones que se realicen en el marco de las intervenciones de los programas sociales, ¿no? El tema de la clasificación socioeconómica, ¿no? De la población vulnerable, ¿no? Esa es una brecha importante que tenemos y donde tiene un rol central el gobierno local, ¿no? Promover el apoyo en el desarrollo, por ejemplo, de las jornadas de pago que se realicen en los bancos de la nación o las empresas transportadoras de valores, ¿no? Y la vigilancia social que implica la implementación efectiva de los programas sociales, vigilar y también coordinar pues algunas actividades relacionadas, ¿no? Generar información para la gestión efectiva de los programas sociales, ¿no? Comunicar, ¿no? Este es un tema de lo que adolecemos mucho, ¿no? Comunicar con pertenencia cultural las diferentes intervenciones que realizan las entidades públicas, ¿no? Y verificar el funcionamiento, ¿no? En este caso se ha puesto el funcionamiento de las ollas comunes, pero es en realidad de todos los servicios públicos, ¿no? Y en lo que es el modelo de cogestión es garantizar, ¿no? La participación de los diferentes actores que son los que se benefician de las intervenciones de las entidades públicas. Aquí un poco lo voy a mostrar rápidamente ya para no extenderme demasiado. Algunas necesidades de articulación
de nuestros programas sociales para con gobiernos regionales, ¿ya? Y locales, ¿no? Vamos a empezar por los gobiernos regionales, ¿no? Ahí sí en bloque, ¿no? Podemos hablar de que prácticamente todos nuestros programas sociales necesitan que las instancias de articulación regional estén fortalecidas. ¿Por qué? Porque es en el marco de estas instancias donde participan los diferentes programas y donde ponen en mesa la problemática que les impide brindar el servicio adecuadamente y con efectividad. Entonces, los programas sociales y el coordinador de enlace, que es el que representa al MIDIS en la región, tienen la obligación de participar en estas sesiones de la instancia de articulación regional. Ya, entonces, de parte de los gobiernos regionales, básicamente con eso podría ir y articular y coordinar para que la participación de los programas en estas sesiones de las instancias sea efectiva, ¿no? Presentando información, dando cuenta del seguimiento, ¿no? Contribuyendo a solucionar problemas que se ponen en mesa en esos espacios, ¿no? Perdón. Eh, y por otro lado, en el tema de mecanismos de incentivos, ¿no? Realizar incidencia e implementar estrategias con los gobiernos locales de dicho ámbito regional. Entonces, hay veces en los que no solamente es suficiente con la articulación al nivel local, ¿no? Sino que requerimos del nivel regional. Entonces estamos hablando ahí del fortalecimiento de las unidades orgánicas de los GORES y de los gobiernos locales para el cumplimiento de indicadores, por ejemplo, de desarrollo infantil temprano, ¿no? Este tema es, quizás no se siente tan importante, pero realmente es crucial cuando vamos a regiones, ¿no? Vemos que las instancias a cargo de los gobiernos regionales, las direcciones regionales de salud, educación, agua, etcétera, atraviesan limitaciones importantes que tienen que ser solucionadas por los gobiernos regionales para poder articular adecuadamente con esas instancias. Y por otro lado, establecer y formalizar acuerdos para la implementación de estrategias y alternativas de solución, ¿no? Entonces, estas son necesidades que hemos identificado de parte de los equipos de los programas sociales, ¿no? Para con los gobiernos regionales. Y eh, eh, también para con los gobiernos regionales un poco, por ejemplo, el desarrollo de la oferta de CIAIS, de Centros Infantiles de Atención Integral, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa Cuna Más, por ejemplo, no construye, ¿no? Como no construye, la construcción o la disposición adecuada de locales es una limitación importante. Entonces ahí se tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, gobiernos regionales han destinado presupuestos para construir CIAIs. Esta es una época del año, dicho sea de paso, donde se han dado algunas inauguraciones de CIAIs que van a ser luego acondicionados e implementados por el programa Cuna Más, ¿no? En el caso de Juntos, el tema de la interoperabilidad, ¿no? A nivel de para la información, para acceder a la información de los servicios de salud y educación para corroborar el cumplimiento de corresponsabilidades. Entonces, esto es un tema también donde pueden tener una participación los... Sé que sabemos que los sectores son los dueños de la información, ¿no? Tanto lo que es, por ejemplo, GISMINSA, CIAGI, etcétera, son dueños de la información de los sectores, pero los gobiernos regionales a través de sus direcciones también tienen participación, ¿no? Tienen acceso a esta información. En lo que es Guasimicuna de Servicio de Alimentación Escolar, la vigilancia social es un tema crítico, ¿no? Y la capacidad de supervisión del programa Semicuna es bastante limitada, no tiene tantos supervisores que digamos, y no se puede cautelar totalmente al 100% por el adecuado cumplimiento de estándares en lo que son procesos de liberación, almacenamiento, preparación y consumo de alimentos en todas las instituciones educativas, ¿no? Lo que es este mejoramiento de equipamiento de cocinas, por ejemplo, y en las instituciones educativas, eso también es un tema que pueden entrar a tallar los gobiernos regionales, ¿no? Y con los cuales se podría dar una articulación ahí bien simpática con lo que es Guasimicuna.
Foncoda es el fortalecimiento de las acciones de los emprendimientos, ¿no? Un poco la debilidad que tiene el programa es que si bien desarrolló una intervención en 3 años, al cuarto año los emprendimientos un poco sufren el bajón porque ya no tienen un asistente técnico, un capacitador que esté ahí atrás, este, y que pueda continuar el trabajo que ha dejado el programa, ¿no? Entonces ahí viene un poco el rol de los gobiernos regionales y también el de los locales, ¿no? Claro, en realidad toda esta parte es también referida a los gobiernos locales, a los, a los regionales, ¿no? El tema de Pensión 65, por ejemplo, la implementación de saberes productivos, ¿no? El programa lo impulsa, pero ya el desarrollo de estos emprendimientos, hay emprendimientos pues que han tenido un nivel de desarrollo pues altísimo, ¿no? Y que incluso han configurado ya negocios de comercio exterior, ¿no? O sea, que están vendiendo, que están exportando. Entonces, ahí el rol de las municipalidades también a través de las gerencias de desarrollo económico, por ejemplo, ¿no? Para brindar asistencia técnica, continuar el desarrollo de estos emprendimientos que se dan por parte de los abuelitos, ¿no? Lo que es el fortalecimiento, la ampliación, ¿no? El reforzamiento de las visitas domiciliarias a los adultos mayores. Y el apoyo en las jornadas de pago, ¿no? Acompañar un poco a los abuelitos en las jornadas de pago para solucionar a veces temas tan puntuales, digamos, como por ejemplo el reconocimiento o la identificación por parte de los operadores del Banco de la Nación hacia los adultos mayores, ¿no? En el caso de Contigo, el fortalecimiento de la SOMAPET, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente Contigo es uno de los programas, como lo mencionaba, es más nuevo, es más reciente en el ministerio y tampoco tiene un equipo territorial muy denso, no tiene una o dos personas por territorio. Hay algunas regiones que cuentan con unidad territorial, pero todavía está en proceso de implementación. Entonces ahí es clave el apoyo de los gobiernos regionales a través de las OMAPETs, ¿no? En el caso de país, ¿no? País desarrolla una actividad complementaria a veces cuando no se da abasto a través de sus plataformas fijas o móviles. Una actividad complementaria son las caravanas multisectoriales, ¿no? De servicios. Entonces ahí hay una posibilidad también de articulación con los gobiernos regionales y locales para que, por ejemplo, se puedan proveer del espacio donde se van a desarrollar estas caravanas, de la seguridad, por ejemplo, acciones culturales o de animación que puedan atraer a mayor población para que haga uso de los servicios que se brindan en estas caravanas, ¿no? En el caso de PCA y ollas comunes, ahí ya no hay mucho que decir, en realidad, pues este es un programa municipal, ¿no? Entonces hay una incidencia muy fuerte de lo que son los gobiernos regionales, pero sobre todo los locales, ¿no? Que son quienes tienen a cabo la ejecución, la implementación de estos programas, ¿no? Y ya finalmente, mediante todo esto, lo que buscamos, como les mencionaba al principio en el tema de política, siempre es acercarnos a una situación futura deseada, ¿no? Entonces, y esta situación futura deseada en nuestra política de desarrollo e inclusión social es asegurar o implica asegurar la provisión de servicios a la población vulnerable, no a toda la población, no, sino a la población que realmente requiere estos servicios y no por todo el tiempo, sino hasta que supere esta condición o estas barreras asociadas a la exclusión social, ¿no? Y para lograr esto, lógicamente el MIS, si bien es un sector específico como cualquier otro sector, tiene esta vocación de entidad articuladora, ¿no? Entonces nosotros como servidores públicos en este sector de desarrollo e inclusión social, tenemos que tener y desarrollar esta vocación articuladora, tenemos que tener esa capacidad para identificar los diferentes actores que operan en un territorio y cómo es que a través de la conjugación de sus diferentes esfuerzos se puede obtener el mejor resultado. Y eso es básicamente lo que quería mencionarles, ¿no? En esta exposición, ¿no? Tenemos que tener esa visión de gestión
donde nos centramos en el territorio, ¿no? Una visión territorial donde contemos con información de todo nuestro territorio, ¿no? Y un reconocimiento de los diferentes actores que operan en el territorio, así como de sus intervenciones, y cómo es que articulándolas entre ellas podemos obtener el mejor de los resultados, ¿no? Ahora, esa visión territorial siempre tiene que ser orientada por los diferentes objetivos que tenemos. Y en este caso, como les mencionaba, tenemos unos objetivos prioritarios en el marco de esta apéndice y tenemos también algunos instrumentos que ahora se los voy a mencionar eh, responden o nos dan cuenta de más o menos cómo se implementa todo este tema de la articulación territorial. Pero como les decía inicialmente, no hay una receta fija, pues, ¿no? Cada uno más o menos toma la iniciativa y decide cómo conjugar los diferentes ingredientes que tiene en su ámbito territorial, ¿no? Entonces, hay algunos avances en lo que es la articulación, vamos a decirle avances, ¿no? Pero en realidad son pues documentos, ¿no? Son documentos, normas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la directiva que les mencionaba, la directiva para la gestión articulada de los equipos territoriales, los lineamientos para la intervención articulada de los programas nacionales, ¿no? Son documentos importantes que dan cuenta pues, de cómo se despliegan los diferentes actores y se articulan entre sí para lograr ciertos resultados, ¿no? Hay estrategias también como la estrategia de gestión territorial primero en la infancia, las agendas de trabajo del equipo territorial, el sello municipal, ¿no? Hay sistematización de experiencias de articulación, que de hecho es una línea que seguimos en la dirección donde yo estoy actualmente, ¿no? Que te deja pues experiencias ricas, novedosas, que como quien dice no tenemos que inventar la pólvora, ¿no? Podemos implementarlas en el distrito A como en el distrito B, siempre previo proceso de adaptación, ¿no? Entonces, hay algunos avances concretos, digamos, en lo que es la articulación, pero siempre va a depender, y mírenlo, cada uno de los programas sociales del MIS tiene sus directivas, tiene sus lineamientos o que están relacionados al tema de la articulación o de la gestión territorial de los servicios del programa, ¿no? Entonces, hay un trabajo hecho, pero el mensaje más allá de esto creo que es que sí debemos conocer pues estas directivas, estos lineamientos, pero no son todos los que existen, ¿no? Más importante es tener esta visión de gestores del territorio y contribuir a través de nuestras propias recetas a lograr los mejores resultados en cada uno de nuestros territorios, ¿no? Algunos retos y desafíos creo que nos involucran a todos, ¿no? Uno de ellos, lógicamente, es promover la construcción de las agendas de desarrollo social, las agendas sociales territoriales, ¿no? Que no tiene que ser un instrumento pues, que guíe un poco nuestro accionar, ¿no? Mínimamente debemos tener nuestra agenda social territorial. Otro desafío es que podamos identificar e implementar articulaciones específicas. O sea, no hay que hacer un plan, pues, de 2 años, de 3 años para articular, ¿no? Son planes relativamente ágiles, ¿no? Rápidos, puntuales. En 2, 3 meses se pueden construir iniciativas de articulación que nos brinden resultados concretos, ¿no? En el corto plazo incluso más, ¿no? 6 meses, un año, pero estamos hablando de cosas que no tienen que prolongarse demasiado, ¿no? No hay que darle mucha vuelta, como quien dice, ¿no? Y fortalecer las acciones de focalización. Esa es una base fundamental a nivel de todo lo que son servicios sociales, que que todas las poblaciones vulnerables cuenten con su clasificación socioeconómica actualizada es la base, es la piedra fundamental para poder luego ver la prestación de los servicios sociales que brinda este ministerio, ¿no? Entonces, estos son algunos retos y desafíos
aquí en el corto plazo, ¿no? Lo que debemos pensar ahora, ¿no? Pero más allá de eso es transmitirles este mensaje, ¿no? De que debiéramos desarrollar esta visión de gestores territoriales, ¿no? En nuestros diferentes ámbitos. Y eso es básicamente lo que quería presentarles. Bueno, yo me quedo hasta ahí. Estoy abierto a cualquier consulta o duda que me quieran compartir. ¿Sí? Eso sería. Muchas gracias. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Prudencio. sí, quería hacer una apreciación. En primer lugar, felicitar a su exposición porque no se aclara, esclarece muchas cosas. Yo soy de la región Ayacucho y todo lo que usted expuso, nosotros como gobierno regional la tenemos diseñado un modelo de gestión territorial denominado la política regional Incluir para Crecer. Y además, tenemos nuestra agenda social, si es que se quiere llamar de esa manera, tenemos nuestras agendas con indicadores, con metas para medir y evaluar de manera periódica. Afortunadamente, este modelo está impactando en nuestra región y mi pregunta es, eh, nosotros como gobierno regional de Ayacucho, teniendo ya un nuevo modelo de gestión similar a ustedes, ¿vamos a optar por este modelo? ¿Vamos a que le digo, es inscribirnos en esto o es que vamos a proseguir con nuestro propio modelo? Es mi pregunta. Sí, sí, Prudencio, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, mira, en realidad, ahí te soy sincero, no depende de mí. Eh, Completamente acertado lo que mencionas. De hecho, a mí como especialista, como estudioso, como curioso del tema de articulación y de gestión territorial, la experiencia de Ayacucho siempre ha sido un buen referente. Yo he viajado también un par de veces a Ayacucho, ¿no? Para ver todo este tema de la estrategia que tienen ustedes, que creo que viene desde el 2016 y que muchos planteamientos que hemos hecho en el ministerio en realidad han bebido de esta experiencia de Ayacucho. Si me lo preguntaras a mí como David Gutiérrez, te diría que no, porque para mí el modelo que tienen ustedes es completamente válido, ¿ya? Pero aquí quien debería responder sobre todo es alguien de la Dirección de Articulación Territorial, que son los que organizan este espacio de fortalecimiento de capacidades y que quizá ya por interno les puedes mandar tu consulta a los organizadores para saber cómo van a manejar ahí el tema, ¿no? Porque si ustedes ya tienen este modelo, ya tienen instrumentos, pero también hay un marco normativo que implica pues, que cada uno de los gobiernos regionales y locales cuente con estos instrumentos, ¿no? Entonces, ahí, sinceramente, si me lo preguntas para mí, mi opinión es que no, pero sí te sugeriría pues que hagas la consulta específica con el equipo organizador. Ya, eso sería Prudencio. Y nada, muchas gracias por tus palabras y por tu intervención. David, Sí, adelante, adelante. solamente quiero, Aló, buenas noches, ¿me escucha? Adriel, sí te escuchamos, pero estaba Prudencio ahorita hablando. No sé si Prudencio quieres continuar tu intervención, solamente para ordenarnos. Ok, ok, espero entonces. Disculpa, Adriel, un segundito nada No, más. no, No quiero ser no se descortés preocupe, tampoco no se con preocupe, Prudencio. gracias. solo quería un tanto aclarar, ¿no? Si usted me dice que si estamos alineados con todas las políticas nacionales, sí, efectivamente, este nuevo modelo que nosotros hemos trabajado durante algunos años atrás, sí sí está vinculado en el curso de vida de las personas, desde la concepción o la preconcepción inclusive hasta adulto mayor. Entonces, un ciclo de vida de cada persona. Entonces,
les decía, todas las políticas nacionales está vinculado, está articulado. Entonces ya no sería necesario, digamos, ¿qué te digo? Modificar, ¿verdad? Eso por un modo de aclaración. Gracias. Sí, yo también coincido plenamente, Prudencio, pero para mayor seguridad yo no puedo hablar por los organizadores, yo soy un invitado aquí en esta reunión, y lo cual agradezco también mucho, ¿no? Pero sí te sugeriría que coordinemos con ellos. Ah, ya, gracias. Entonces, Claro. vamos. Listo, listo, estimado Prudencio. Adriel, por favor. Buenas noches, ¿se me escucha? Por supuesto. Aló, muy amable, gracias, desde luego. Felicitaciones por la magnífica exposición. Bueno, hay muchos programas, ¿no? Básicamente me gustaría, yo soy te estoy hablando de provincias, exactamente la provincia de la Convención del Departamento del Cusco. Entonces, me gustaría de repente hablar de pensión 65. Yo vivo en la zona rural. Bueno, a través del municipio se hace la focalización a muchas personas que pasaron esa edad, ¿no? 65 años. Y a mí me da pena verlos a muchos ancianos que ya están bordeando los 70, algunos llegando a 80, algunos no llegan, ¿no? A ese beneficio. Uno que otro nomás es beneficiado porque todos, pues, allá aquí lo focalizan, pero que determina las decisiones es Lima, la central, ¿no? Entonces, a veces los focalizadores, pues, por las distancias, estos señores no van siquiera in situ a sus casas, hogares, cómo viven. Entonces, es triste ver las personas a esa edad abandonados, ¿no? Y paran yendo al municipio casi a diario a que ellos sean, pues, beneficiados con este programa, ¿no? Nada más, por la pregunta. Sí, sí, Adriel, completamente de acuerdo, conozco esa problemática, la vivimos en el área donde yo trabajo. Normalmente recibimos alcaldes que nos trasladan esta problemática, ¿no? Lamentablemente el programa, como lo mencioné, tiene una limitación, una brecha importante todavía, ¿no?, que atender. No es tan grande como la de los otros programas, pero responde a un tema presupuestal. Entonces, lamentablemente, a veces, discúlpame la crudeza, para que entre un adulto mayor nuevo al programa, otro tiene que salir, ¿no? Y muchas veces esto implica pues un fallecimiento del adulto mayor. Es una situación bastante penosa, ¿no? Pero las cosas pues son así, ¿no? Se ha solicitado en varias oportunidades un incremento de cobertura, es decir, un incremento de presupuesto, ¿no? Pero no ha sido el caso, ¿no? Entonces, como lo decía en un primer momento, todas estas políticas responden finalmente a un tema de prioridades, ¿no? El gobierno, como conjunto de entidades públicas, tenemos diversas prioridades y a veces el recurso no alcanza. Y sí, pues no puede ser un poco difícil de manejarlo, pero este, no hay de otra. El programa Pensión 65 tiene una lista de espera bastante complicada. Lo que sí hay que hacer es asegurarnos de cumplir todos los requisitos. Entonces, por ejemplo, y yo entiendo que cuando tú dices que los adultos mayores van a la municipalidad, es o bien a pedir la prestación del servicio o bien a pedir el tema de la clasificación socioeconómica, porque si clasificación socioeconómica no entran a pensión, entonces tiene que estar actualizada y la clasificación socioeconómica vence cada 2 años, entonces tiene que estar actualizada. Entonces ahí lo que puede haber, pues también es ver que estos adultos mayores estén totalmente listos para si se genera un espacio en sus distritos, no puedan entrar ahí a cubrir esa brecha. Eso es lo único que puedo mencionarte, Ariel. Disculpa la limitación de mi respuesta, ¿no? Zuli, por ahí está levantando la mano. Hola David, sí, soy Zulia Álvarez de la Coordinación de Enlace Midis Cusco. Hola, Zuli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Bien, gracias. Disculpa. Sí, mira, creo que es muy importante lo que has presentado y creo que el tema de la articulación es básica para
no solamente los programas sociales del MIDI, sino todas las intervenciones que el Estado tiene en un determinado territorio. Y creo que una de las cosas, o sea, lo primero que te quería comentar es justamente todas estas iniciativas que tienen los gobiernos regionales, como el que ha mencionado en Ayacucho, o como el sello regional que tiene el Cusco, que ya te plantea una agenda y una hoja de ruta clara para los gobiernos locales, con indicadores, con metas que se tienen que ir cumpliendo año a año, ¿no? Y en la que se ve, digamos, por ciclo de vida todos los objetivos prioritarios del apéndice. Entonces, creo que, bueno, mi pregunta va más en torno a si se está mirando este tipo de intervenciones desde la dirección en la que estás para poder mirarlo como una estrategia de articulación que puede ser recogida y que además puede ser compartida con los demás gobiernos regionales, ¿no? Porque tiene resultados que se han medido, que se están midiendo y que pueden impactar ya a nivel país. Y lo segundo es, sobre todo lo mencionado, en cuanto a la participación específica de los programas sociales, ¿no? Principalmente en los espacios de articulación local y regionales. Cuando surgió la estrategia de gestión territorial primero de la infancia, el 2019, teníamos una meta clara que era el acceso al paquete integrado de servicios para gestantes y para niños menores de 3 años, ¿no? Entonces nos enfocamos en esto y inclusive se especializaron los programas Juntos, Más y País en desarrollar y acompañar a los gobiernos locales con sesiones para poder conformar sus instancias, desarrollar herramientas que han quedado en los gobiernos locales. Ahora las instancias de articulación local que miran el desarrollo y la inclusión social ameritan la participación y la misma entrega de los demás programas sociales, pero no tenemos todavía una directiva más específica en el caso del MIDIS para poder determinar esto. Y lo digo yo porque todavía nos cuesta acompañar a las instancias desde todos los programas sociales. Igual no sé si esto lo están mirando a nivel estratégico desde sede central, ¿no? Esos dos comentarios, preguntas por mi parte. Muchas Y, gracias. Juli, una precisión nada más sobre tu primera pregunta. Por ejemplo, a qué intervenciones te referirías? Mencionas intervenciones que son del alcance regional, nacional. Ah, me refería a las iniciativas que hay, como por ejemplo la que ha mencionado Ayacucho o la que tiene Cusco con su sello regional, que son estrategias de articulación netamente intergubernamental e intersectorial y que prácticamente desarrollan o alinean todo lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Ujú, ujú. Y que ya no tendría mucho sentido Sí, que nosotros vengamos nuevamente a querer poner o posicionar así es. una agenda social territorial o digamos, no sé, pues el espacio, cuando ya existen los espacios de articulación y sobrecargamos muchas veces a Y los gobiernos es un poco en regionales. la línea de lo que mencionaba Prudencio, ¿no? En la Ujú, línea. sí, eso Definitivamente, mira, yo exactamente. cuando he estado también trabajando en Digipat y hemos visto todo ese tema de la LGTBI, ¿no? Y también en el tema de la política, ¿no? Todo, hemos bebido de estas experiencias regionales de gestión territorial, ¿no? Como es la de Ayacucho, la de Cusco, y no solo de estas, también la de Piura, la de Ucayali, la Cireipi, la de San Martín, ¿no? Entonces hemos sistematizado y relevado toda esta experiencia. Entonces, si me lo preguntas a mí, igual mi visión particular es que no debiera, porque, digamos, todo estandarizarse pues a un solo modelo, ¿no? Cada región tiene sus particularidades y tienen creo que todo el derecho, ¿no? Pero ya es un tema que debe surgir pues desde la Digipat, ¿no? Esa línea, esa pauta, esa orientación debe surgir pues de la Digipat, ¿no? Creo que no me corresponde ahí, salvo dar mi opinión, ¿no? Que es justamente esa, ¿no? Que esas experiencias son pues muy, muy relevantes y que cada región puede manejar ese tema de acuerdo a su realidad particular, ¿no? Y ya sobre la otra consulta que mencionabas, sí, efectivamente no hay un marco normativo que diga expresamente tienen que participar en las sesiones de la... Sí, se ha mencionado, me parece, en esta guía que es una
organización de los equipos territoriales, que sí hay una intención, digamos, una prioridad de participar en estos espacios, ¿no? Pero no es que tenga que ir sí o sí, si no vas, te amonesto o te sanciono de alguna manera, ¿no? Entonces, y tampoco es que creo, ¿no? Tiene que responder también a un tema de agenda, o sea, las instancias de articulación regional tienen que, y local tienen que hacer una programación de los diferentes puntos que van a haber en cada una de sus sesiones, ¿no? Sesionan más o menos una vez al mes, me parece. Entonces, debían tener pues una programación y en esta programación, cuando amerite la intervención del programa Más, que esté ahí la jefa del programa Más exponiendo, presentando propuestas, etcétera, ¿no? En el caso de Juntos, igual, Fonco, ¿no? ¿no? Y esa participación tendría que ser pues organizada, ¿no? De pleno conocimiento, en este caso de tu persona como coordinadora de enlace, ¿no? Tienes que, de acuerdo a esta directiva, pues en la organización matricial que tiene el equipo territorial, eres quien coordina todos esos temas, ¿no? Eso, estimada Zuli, no hay un marco normativo así que diga que tienen que participar obligatoriamente. Ya, bueno, entonces, para darle las gracias, ¿no? Y bueno, a los organizadores sobre todo, ¿no? Por la invitación, ¿no? De hecho, me emociona mucho contribuir en este tipo de espacios, ¿no? Y nada, cualquier cosa a través de los organizadores nos vamos comunicando. Si hay alguna otra duda o consulta que por ahí surja o necesidad de algún material, por ahí nos vamos comunicando a través de los organizadores. Yo completamente dispuesto a pasar alguna información adicional que se requiera. Que tengan muy buenas noches. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Gobierno del Perú.